Tomo un minuto como todos los días porque después de un gran entusiasmo en lo que fue el lanzamiento de la campaña electoral, la de menor relevancia en los últimos tiempos y muy potenciada en esto, porque estamos hablando de legisladores para la ciudad de Buenos Aires, en un mandato que cumple el 50% con Jorge Macri, que es el jefe de gobierno, uno comienza a preguntarse quién pagará los costos de una Argentina que está cada día más fragmentada y más dividida. Ayer, en pleno programa, nosotros tuvimos los actos de Malvinas, y por supuesto que todos podemos tener distintas interpretaciones, cómo intentar algún día seducir al mundo para que entiendan que las Malvinas son argentinas. Hemos ido por distintos caminos y ningún camino nos dio resultado. El camino de la locura, la guerra, no resultó. Hicimos que mueran muchos argentinos en pos de un delirio. La cuestión diplomática, de una forma, de otra, más cercanos, más indiferentes, tampoco nos dio resultado. Pero ayer se perdió una nueva oportunidad, yo creo inmejorable, dado lo importante que es la fecha, lo importante que es el sentimiento Malvinas en la enorme mayoría de los argentinos y lo sensible del día para que el presidente Javier Milei haga algún gesto hacia lo que podría ser la unidad nacional. Estamos cada día más divididos y más fragmentados. Uno ve lo que vendrían a ser los sectores de la derecha en la Argentina, en esta elección municipal que vamos a tener en breve, y uno comienza a preguntarse quién pagará el costo de la división de la derecha porteña si termina ganando un candidato del kirchnerismo como Leandro Santoro. Porque alguien va a tener que ser responsable. Y los argumentos de hoy no van a ser las excusas de mañana. Por supuesto que si gana el PRO o si gana la Libertad Avanza, esto quedará a un costado. Pero, ¿quién pagará el costo en la provincia de Buenos Aires cuando hoy la legislatura tiene que definir no el formato electoral para ver si tenemos paso y desdoblamos o no desdoblamos? ¿Quién pagará el costo del quiebre del justicialismo o del kirchnerismo hoy en la ruptura Kicillof-Cristina Fernández? Kicillof tratando de subsistir diciendo yo no quiero ser el Horacio Rodríguez Larreta de Macri o el Alberto Fernández de Cristina, pero sabiendo que juega también una muy particular, porque si llega a perder en octubre van a decir, che, pero escúchame, ¿y el responsable de esto quién es? Qué difícil, ¿no? Vivimos tan fragmentados, tan enfrentados, y me parece que no terminamos de solucionar lo que son las grandes contiendas en la Argentina. Algunos dicen el populismo y el no populismo, el kirchnerismo y el no kirchnerismo, la derecha y algo más inclinado hacia la izquierda. Y cuando algunos creen que el rival está vencido, las estrategias son tan malas que ese rival a veces saca la cabeza y otra vez está en superficie. Le pasó a Macri, en la estrategia pésima llevada a cabo con el tema Cristina Fernández. Después con ese invento de Cristina Fernández, de Alberto Fernández y ella en una fórmula con 4 años de un gobierno espantoso. Y hoy están otra vez ahí midiéndose y viendo, no, che, potenciemos a este porque así bajamos al otro, démosle cuerda a esta así. Y yo me pregunto, ¿quién va a pagar los costos ante una sociedad que quiere vivir con más tranquilidad? Una sociedad que está harta y cansada todos los santos días de un nuevo enfrentamiento. Más allá que hay grupos extremos, tanto en el mileísmo como en el cristinismo, como en el PRO, que les gusta estar todos los días bajo esa situación. La vida de Twitter, ¿no? A ver quién insulta más fuerte, quién descalifica más fuerte, quién tiene la respuesta más ordinaria. Esas cosas que no son como los fuegos artificiales del fútbol, duran un ratito y después traen consecuencias importantes. Hoy es un día también muy, muy trascendente desde el punto de vista mundial, porque Trump alteró el comercio global con aranceles y porque el presidente Milei, más allá del premio y toda esa cosa que vaya a buscar en el día de hoy, va fundamentalmente para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todos los países viven emitiendo deuda. Después vemos de qué forma. O sea, casi ninguno vive de lo propio. Hoy tenemos algo que nunca vimos en la Argentina y es un equilibrio fiscal, que es las cuentas ordenadas en lo macro. Por lo general, casi todos los gobiernos argentinos gastaron más
Y en tiempos electorales ni le cuento. Che, este año es electoral, listo, abrimos los grifos y empezamos el show de la obra pública, el show de no sé qué cosa, y esto y el otro, total. O tomamos deuda, Macri, o emitimos Cristina Fernández, Alberto Fernández, sin parar, creyéndonos que con billetitos de colores, papelitos de colores en los bolsillos, la inflación no iba a crecer. Acá alguno en la pandemia dijo, ¿se dieron cuenta que emitiendo no crece la inflación? Bueno, lamentablemente no fue lo que predijeron. Pero estaba mirando un poquito a la gente de Chequeado con relación a los números, porque algunos se escandalizan cuando nos acercamos al fondo a pedir dinero. Si no es el fondo, es la Unión Europea, el Club de París, o Venezuela, cuando le prestó a Kirchner y le cobró una tasa de 16%, los generosos venezolanos. Hablo del gobierno, no de los encantadores venezolanos que están allá escuchándonos y acá viviendo y padeciendo la dictadura de Maduro, por supuesto. Hoy el fondo nos cobra 5,43, hay casi 10 puntos menos. Pero cuando escucho a algunos de los gobiernos anteriores, con fondo o sin fondo, generaron deuda brutal en la Argentina. Si nosotros miramos el gobierno de Macri, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en su momento estamos hablando de una deuda de 54.000 millones de dólares en sus 4 años de gestión. Fuerte, ¿no? La gestión de Alberto Fernández, deuda bruta, subió 90.180 millones de dólares, a razón de 25.000 millones en promedio anual. O sea, lo que nos presta el fondo ahora formaba parte de un año de Alberto Fernández. Mirá los números, ¿eh? Qué buenos trabajos que hace la gente de Chequeado. Y salí a mirarlos porque como pareciera, viste, que el fondo, hay una cuestión ideológica, el fondo a 5,43, la tasa más baja del mundo. Ojalá algún día no tengamos que pedir más, pero todos los países en el mundo emiten deuda. Y algún día, cuando tengamos algún número en riesgo país considerable, estaremos haciendo lo que hace todo el mundo, ¿no? Saco crédito, como hace el mundo en los países civilizados, saco un crédito, compro una casa, pago el crédito, saco un auto, crezco, cosa que en la Argentina, por los delirios que hacemos y que hicimos, no podemos llevar a cabo. Y para terminar, hoy muy temprano, cuando hablaba con Gonzalo en su agenda, les traía una encuesta que a diferencia de todas las que se hacen acá tenemos algunas muy buenas, muy confiables, y otras de poca monta intelectual, o sea, cosas que uno lee que dice, che, ¿esto de dónde lo sacaron? ¿No? O cómo midieron, o cómo tecnológicamente están equipados, o cómo no hacen un mea culpa cuando hace 8 o 10 elecciones que no pegan un solo resultado en la previa. La TAM, la diferencia con las nuestras es que no tiene inversores locales, o sea, puede tener una determinada independencia, por lo menos desde el punto de vista económico, y marca cuáles son los principales problemas en la Argentina, cuáles son los temas que a vos te ocupan y que los reflejás cuando alguien te hace, cuáles son los problemas que a usted hoy lo aquejan en la Argentina. Y me llamó la atención que en el primer lugar esté la corrupción. Creo que la corrupción hoy está reflejada fundamentalmente por Cristina Fernández y la posibilidad que vaya presa, y el caso Vialidad, más Otesur, más los sauces, más los cuadernos de la coima y gran parte de su gobierno, pero que también puede tener implicancia en la conducta del presidente de la Nación con lo que sucedió en el caso Libera, que si bien le sacó poco número a su gestión, porque no bajó los 10, 15 puntos que algunos presumían, lo puede poner para algún sector de la población en una conducta que lo hace mirar para atrás y decir, otra vez lo público involucrado en situaciones donde hay cosas que no van. Y me parece que el gobierno tiene que prestar atención a eso también. En segundo lugar, altos precios. En tercer lugar, el desempleo. Y en cuarto lugar, algo que espero que en la campaña electoral empecemos a tocar con fuerza, que es la inseguridad ante la enorme cantidad de argentinos atacados, robados o muertos en los últimos tiempos. Después tenemos algunos, pero ya con menor consideración en la gente, no porque no importen, sino porque otros tal vez importen más, la impunidad en el sistema judicial, la educación, el narcotráfico, los altos impuestos, la obra pública, la migración y el medio ambiente. Repito, esto es la TAM, la fuente, con los principales problemas de la Argentina, resonando con mucha fuerza la corrupción. Esto tal vez nos permite entender la conducta o el cambio de muchos argentinos que muchas veces, mirando su metro cuadrado, mirando la cuota de la tarjeta o accediendo a alguna ficción económica,
se taparon los ojos, los cerraron, se taparon los oídos y la nariz y votaron cuando presumían que podía haber corrupción. Hoy se dan cuenta que la corrupción es generadora de pobreza, es generadora de desigualdad, es generadora de conductas de dirigentes que han hecho de lo público lo privado. Y hoy ven en números y en su vida y en su actualidad lo que sucede en los países donde manda o donde mandó durante mucho tiempo la corrupción. 8:22 de la mañana. Volvé a escuchar el editorial de Paulo Vilouta en nuestras redes sociales o en lared.am.